Buenas noches. Digan conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y mi vida va a cambiar. Para siempre. Espíritu Santo, yo abro mi corazón para recibir la palabra. Me dispongo a aprender. Enséñeme en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Por favor, toma asiento. El gran tema de la Biblia es la salvación. La salvación. Pero salvación quiere decir libre del infierno, libre de todo tipo de enfermedad, libre de todo tipo de ruina o escasez económica, libre de todo tipo de estrés, libre de todo tipo de angustia, libre de todo tipo de ansiedad, libre de todo tipo de depresión, libre de todo tipo de enfermedad mental, libre de todo tipo de enfermedad psicológica, libre de todo tipo de tormento, libre de todo tipo de engaño. Eso traduce salvación. Entonces, para entender la salvación es necesario entender que el hombre pecó. Si el hombre no peca, no se necesita salvación. Es decir, si usted sabe manejar un carro, usted no necesita aprender a manejar un carro. ¿Por qué? Porque sabe manejar el carro. Lo mismo, si el hombre tuviera comunión con Dios y caminara como Dios manda que camine y pensara como Dios le da que piense y hablara como Dios le da que piense, el hombre no necesitaría aprender. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender? Porque el hombre pecó. El plan de Dios para el hombre, ¿cuál es? Dios quiere tener una familia. Y en una familia piense en su papá. Usted cuando va a hablar con su papá no le dice, oh excelentísimo y amado Padre Santo y bueno, oh maravilloso y eterno, grande y poderoso, extiende tu misericordia y tu benignidad y regálame un par de zapatos. Suena tonto. Piense en su papá, en el esposo de su mamá, en su papá. Usted no hace eso con él, ¿o sí? No, usted no hace eso con él. Entonces, ¿por qué con Dios, cuando nos referimos a Dios, por qué cuando nos referimos a Dios, por qué cuando vamos a hablar con Dios, le decimos Padre bueno y santo, Padre maravilloso y eterno, Padre fiel y verdadero, Señor omnisciente y omnipotente? ¿Por qué le decimos eso? Porque no tenemos comunión con Dios, porque no conocemos a Dios. Entonces, vamos a hablar de la salvación. ¿Por qué el hombre necesita salvación? Porque no es salvo. ¿Quién no necesitaba salvación? Adán antes de pecar. Adán antes de pecar no necesitaba salvación, porque estaba con Dios, era salvo. Jesús no necesitaba salvación. Gracias. Jesús no necesitaba salvación. ¿Por qué? Porque él era salvo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza de Dios es la naturaleza divina. Para entender, la naturaleza divina es lo que hace que Dios sea bueno. O sea, Dios tiene naturaleza divina. Es como un árbol de mangos. Un árbol de mangos da mangos porque tiene raíz de mangos. Y si tiene raíz de mangos, si la raíz es una pepa de mangos, da un árbol de mangos que da mangos, 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 mangos. Y la otra cosecha, mangos, mangos. Y la tercera, y la décima cosecha, mangos, mangos, mangos. Entonces Dios tiene naturaleza divina. Dentro de la naturaleza divina no existe la enfermedad. Dentro de la naturaleza divina no existe la enfermedad. Ahí te toca mirar. Mira. Dentro de la naturaleza divina de Dios no existe la enfermedad.
De la misma manera que dentro de un árbol de mangos que da mangos, no hay una rama que dé aguacates. ¿Sí estoy diciendo claro? En un árbol de mangos, un árbol que tiene semilla de mangos, da un árbol de mangos, no hay una rama del árbol de mangos de la cual salgan aguacates. ¿Sí estoy diciendo claro? El árbol que tiene raíz de mangos, da mangos, mangos, y la otra cosecha mangos, mangos, y la otra cosecha mangos, mangos. Entonces Dios tiene naturaleza divina. Quiere decir que de Dios no sale ningún tipo de enfermedad, Dios no permite ningún tipo de enfermedad, Dios no prueba con ningún tipo de enfermedad, Dios no manda ningún tipo de enfermedad, ni gripa, ni viruela, ni sarampión, ni sida, ni herpes, ni cáncer, ni problemas de los ojos, ni los oídos, ni problemas de la córnea, ni problemas de la ingle, ni problemas del aparato reproductor femenino o masculino, ni problemas de los huesos, ni las encías, ni las caries, ni problemas de falta de dientes. Dios no permite eso, Dios no prueba con eso, Dios no manda eso. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es ser bueno. Cuando Dios hace al hombre, le pone una naturaleza buena, una naturaleza divina. Entonces el hombre no se enferma de nada. El hombre no se enferma ni de problemas de sangre, ni de huesos, ni de hígado, ni de páncreas, ni de presión, ni de tensión, ni problemas mentales. Dios hizo al hombre para que nunca, nunca, nunca se enferme, porque la naturaleza de Dios es buena. Quiere decir que el hombre puede vivir sin enfermedad, libre de todo tipo de enfermedad de los ojos, de astigmatismo, de miopía, de presbicia, de problemas de la córnea o con problemas del cristalino. Quiere decir que el hombre puede vivir libre de problemas de sordera, problemas del yunque, del estribo del martillo. Quiere decir que el hombre puede vivir libre de problemas de la habla, del aparato fonador. El hombre puede vivir libre de problemas respiratorios. El hombre puede vivir libre de problemas del corazón, del hígado, del páncreas. El hombre puede vivir libre de todo tipo de... El hombre puede vivir libre de todo tipo de enfermedad. El hombre puede vivir libre de todo tipo de enfermedad. De todo tipo de enfermedad. Es claro. Entonces, la naturaleza de Dios se llama naturaleza divina. En la naturaleza de Dios no existe la pobreza. En la naturaleza de Dios no existe la pobreza. En la naturaleza de Dios no hay la escasez. Ven, eso tiene una cosa que dice incendiar. Mira. En la naturaleza de Dios no existe la pobreza. De hecho, la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra. Y en la tierra hay diamantes, hay esmeraldas, hay rubíes, hay petróleo. La tierra tiene multitud de animales, multitud de minerales. Y la tierra tiene muchas plantas que producen alimento. Entonces en Dios no está la escasez, en Dios no está la pobreza, en Dios no está el dar poquito. Quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo totalmente rico. Y no hablemos de riqueza espiritual, no se equivoquen ni espiritualice la cosa. El oro, con el oro se comercia y se vende y se gana. Dios hizo animales. La Biblia dice que Abraham sembró y cosechó al 100 por uno, y eso lo hizo riquísimo en gran manera. Cuando Pedro tiene la pesca, para Pedro los peces eran dinero. Así funciona. Entonces, en la naturaleza de Dios no hay pobreza, no hay escasez, no hay limitación para dar. Él da con generosidad y abundancia. En la naturaleza divina de Dios no hay problemas mentales. En la naturaleza divina de Dios no hay la depresión, la tristeza, problemas de doble personalidad, no hay ansiedad, no hay angustia, no hay estrés. Quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que nunca se angustiara, nunca sufriera problemas de estrés, nunca sufriera problemas de nada. Ese es Dios. El plan de Dios claramente está en la Biblia. La Biblia dice en Génesis 1:26
que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Quiere decir que Dios creó al hombre para tener comunión con él. Entendamos esto, tener unión, o sea, tener relación con él. Piense en su papá carnal. Cuando usted se acerca a su papá, oh Padre Santo, oh Padre maravilloso, Padre eterno, Padre bueno y grande y magnánime, ten la generosidad, me regalas un cepillo de dientes. Suena tonto. Pero cuando uno habla con Dios o pretende acercarse a Dios, hace esto. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene comunión con Dios. Por eso uno de los temas grandes de la Biblia es la salvación. ¿Por qué el hombre necesita salvación? Porque no tiene salvación. Un salvavidas, ¿qué hace? Pues salvavidas. El que ubíquese en alguien que se está ahogando, necesita un salvavidas. Se necesita algo, necesita un tronco, o necesita un flotador, o alguien, un lazo, o alguien que le dé la mano. Eso es un salvavidas, que le salva la vida. Entonces la Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice la Biblia, punto. La clave para ser un cristiano exitoso es que usted elija libre, consciente y voluntariamente determinar creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si está escrito en la Biblia y yo lo leo, lo creo, y eso pone fin a cualquier discusión. Aquí dice que Dios hizo varón y hembra, punto. Los hombres pueden desarrollar ideologías tontas. Un hombre se puede percibir como elefante, pero eso no lo convierte en elefante. Eso es lo mismo que una mujer se percibe como hombre o que un hombre se percibe como mujer. Son cosas que las vamos a ver más adelante y están claramente explicadas en la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre no pecó en la primera semana, ni pecó los primeros 8 días, ni los primeros 2 meses. El hombre vivió muchísimos años antes de pecar. Muchos años antes de pecar. Conoció a Dios de primera mano, se relacionó con Dios. Le decía papá, o le decía padre, sin necesidad de tener que arrodillarse, sin necesidad de tener que poner la cabeza en el piso, sin necesidad de cambiar el tono de voz. Oh Padre Santo, vengo ante ti. No, hablar normal. Quiero que sepa que si usted nace de nuevo, usted debe aprender a relacionarse así con Dios, de manera normal, natural, sin tanta vuelta. Si usted quiere más dinero, Padre, en el nombre de Jesús, que se me multiplique el dinero en el nombre de Jesús. Punto, sin tanta vuelta. Si tiene algún problema, en el nombre de Jesús, usted actúa con el poder de Dios. Usted manda, usted resuelve los problemas. Pero ¿por qué el hombre necesita salvación? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron separados de Dios por el pecado. Dios le dijo a Adán: usted es igual a mí porque yo lo hice a mi imagen y semejanza. Y hemos vivido muchos años juntos, pero yo nunca le he dado a usted opción de escoger. De pronto usted quiere escoger otra cosa que no sea Dios. Le voy a dar chance de escoger. Usted puede comer de todos los árboles. Imagínense cuántos cientos de miles de árboles hay frutales. Árboles que dan fruto, que son buenos y que aún ni conocemos. Hay árboles y plantas que tienen las hojas carnosas, o sea, gorditas, ¿sí? Y uno se las puede comer así, las hojas. O sea, ¿cuánta variedad de árboles, de matas no hay, de frutos no hay? Muchos que ni conocemos. Y le puede comer de todos esos, menos de este. Menos de ese. ¿Y qué cree que hizo el hombre? Justo comió de ese. Para entender, estamos en Colombia. La selección Colombia juega con Argentina y le gana 5-0.
pero en la selección no hay ninguna mujer, ningún niño, ningún anciano, no hay ningún militar, no hay ningún médico, no hay ningún abogado, ningún arquitecto. Son jóvenes. Y esos jóvenes jugadores representan a todos los colombianos. Entonces, cuando Colombia gana 5-0, a un niño de un mes de nacido, a un niño de un día de nacido, como él es colombiano, ese niño de un mes de nacido le ganó a Argentina 5-0. El anciano de 90 años. ¿Por qué? Porque los 11 jugadores representan a todo Colombia. ¿Sí estoy siendo claro? El presidente de un país representa al país. Por ejemplo, ahorita lamentablemente está la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin, no Rusia, sino el presidente Vladimir Putin, de manera unipersonal, eligió conquistar Ucrania. Y él es el jefe supremo de las fuerzas. Entonces él da la orden y las fuerzas avanzan. Como él representa a Rusia, toda Rusia entra en guerra con Ucrania. Tal vez hay muchos rusos que no quieren guerra, pero el presidente eligió entrar en guerra. ¿Sí estoy diciendo claro? De la misma manera, Dios estableció que Adán representa a todos los seres humanos. Adán no solo representa a los blancos, también representa a los negros, los amarillos, los cobrizos. Adán representa a los mestizos, a los bajitos, a los altos, a los flacos, a los gordos, a los hombres y a las mujeres. Adán representa a toda la raza humana. Tengo una pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que específicamente era una manzana? La Biblia en ninguna parte dice manzana. Eso es una enseñanza que nos metieron un gol. Pero la Biblia habla del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal tiene un fruto. ¿Cómo se llama el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? El fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí es claro? Un mango, una raíz de mangos, da un árbol de mangos. ¿Y qué fruta da? Un mango. Entonces, ¿cómo podemos llamar ese árbol? Árbol de mango. Y Dios dijo, la manzana. porque el hombre sin Dios no tiene la mente de Dios, no tiene la sabiduría de Dios, no tiene el entendimiento de Dios, pero el hombre sin Dios necesita a Dios. Entonces trata de explicar lo que no entiende desde su razonamiento. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasó? El hombre cayó de la salvación. O sea, el hombre se ahogó, se murió. El hombre pecó. Pecado es errar al blanco. Errar al blanco. O sea, la idea era que no desobedeciera y el hombre desobedeció. Es importante entender que el diablo no puede obligar al hombre a pecar. El diablo no puede obligar a la mujer a pecar. El diablo no puede obligar a un niño a pecar. Aquí lo que vemos es que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. O sea, lo que Dios le dijo es: puede comer de todos los árboles. Y la serpiente cambió una palabra: no coman de todos los árboles. Y fíjese el engaño. Adán y Eva ya son como Dios. Y la serpiente le dice: porque sabe Dios que si comen van a ser como Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que Eva empezó a hablar con la serpiente. ¿Qué es hablar con la serpiente? Cuando la Biblia dice ore y usted empieza a razonar, pero ¿para qué si yo estoy bien? Cuando la Biblia dice vaya a la iglesia y usted dice no, yo desde mi casa estoy bien, yo no necesito ir. O sea, si voy una vez al mes estoy bien. Ahí está hablando con la serpiente. La serpiente siempre va a hablarle en contra de la Biblia. La serpiente le va a hablar para que usted no haga lo que dice la Biblia. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo natural en usted es ser bueno. Lo natural en usted es no enfermarse. Lo natural es no tener problemas mentales. Lo natural es hablar siempre con bendición, edificando a las personas. Quiere decir que lo que es del diablo es crítica, es juicio, es censura.
Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Entonces el hombre es un espíritu. Pero Dios quiere que el hombre voluntariamente elija relacionarse con él. Como el espíritu sale de Dios, Dios le dio al hombre alma. El alma es esa parte que está dentro de nosotros que nos permite en determinado momento hacer nuestra voluntad independiente de la voluntad de Dios. El alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad. Dios le dio el alma para que usted conozca a Dios y usted reconozca que es mejor pensar bien que pensar mal. Dios le dio el alma para que usted pueda reconocer que es mejor estar con gozo que estar triste. Dios le dio el alma para que usted pueda reconocer que es mejor estar sano que estar enfermo. Dios le dio el alma a usted para que usted pueda reconocer que es mejor tener plata que no tenerla. Y Dios quiere que usted elija. Cuando la serpiente empieza a hablar con la mujer, ¿qué hace la serpiente? Escuche esto, Dios es un espíritu, dice la Biblia, Juan 4:24. ¿Cómo es un espíritu? Lucas 24:39 es Jesús después de haber resucitado y dice, se le aparece a los apóstoles y dice, mirad mis manos, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Jesús está diciendo que hay un mundo espiritual real, pero es invisible. En el mundo espiritual no lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, no lo tocamos. Si eso es así, ¿cómo el mundo espiritual tiene acceso a nuestra vida? Porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Génesis 1:3 dice, y dijo Dios. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios. Génesis 1:9 dice, también dijo Dios. O sea, el Espíritu de Dios que está en el mundo espiritual real, invisible, que no vemos, no sentimos, no tocamos, no palpamos, no olemos, se manifiesta en este mundo de carne por medio de hablar. Pero es invisible. Quiere decir que usted audiblemente no escucha la voz de Dios como está escuchando la voz mía. Es claro, usted no escucha la voz de Dios, pero Dios le habla. ¿Cómo le habla a Dios? Revísese. ¿En algún momento ha tenido alguna corazonada? Como que tiene como adentro, como una intención de regalarle algo a alguien. ¿Sí le ha pasado eso en algún momento? Sí. Eso es Dios hablándole. En algún momento ha tenido un malestar con alguien, ya estaba como peleando y como que algo le dice, cállese, no pelee, tranquilo. ¿Les ha pasado? Eso es Dios hablándole. En algún momento usted de pronto va por la calle o en su trabajo, alguien sufre un percance, un accidente, se cae algo, se rega un tito o algo, y como que usted tiene la necesidad de ayudar, de servir. Eso es Dios hablándole. En algún momento tal vez usted tiene como que algo le viene adentro, como que regálele plata a este o a aquel. No le está pidiendo, pero como que algo le dice, regálele, dele. ¿Les ha pasado? Ese es Dios hablando. Entonces, la Biblia declara en el Salmo 100, verso 5 que Dios es bueno. Entonces, usted no necesariamente escucha la voz que le dice, Jairo Futinico, haga. Pero algo lo lleva a hacer cosas buenas. Usted, Olga, no necesariamente va a escuchar, lleve empanadas a la iglesia. Por eso no ha traído. Ajá, debe ser por eso que no ha traído. ¿Sí? Pastor, yo he experimentado de una enseñanza suya cómo le habla a Dios en preguntarse uno, ¿le parece o no le parece? Esa es una forma como le habla a Dios. El parecer de Dios es como algo que tengo adentro, es como que tengo paz. Estamos en el servicio, una reunión cristiana, adoremos a Jesús, y usted se mira y adentro tiene paz, como, bueno, sí. Leamos la Biblia y como usted se mira adentro y como que tiene paz, o sea, chévere. Pero si yo le digo, empecemos a rayar las paredes, usted como que adentro como que no. Ese es el parecer. Entonces, Dios habla y habla constantemente y habla frecuentemente a todas las personas. Lo que pasa es que el hombre está tan lleno de ruidos en la cabeza que no escucha a Dios.
O sea, el hombre está tan afanado, tan preocupado por la plata, por ir, por venir, por llevar, por traer, por hacer. El hombre está tan afanado por muchas cosas que no escucha a Dios. Pero Dios sí habla. Entonces, cuando Adán peca, él representa a todos los seres humanos. Lo mismo que la selección Colombia representa a todos los colombianos. Lo mismo que Vladimir Putin representa a Rusia. Entonces, cuando Adán peca, todos los seres humanos pecaron. Y desde el punto de vista de Dios, todos los seres humanos quedamos separados de Dios. Separación es una palabra que en griego quiere decir muerte. Muerte no es cesación de la vida. O sea, muerte no es que lo entierran y se acabó todo. No. Ahí está hablando del cuerpo físico. Cuando la persona muere, lo entierran o lo creman y se acabó todo. Todo su mundo con relación a este mundo físico. Pero la Biblia claramente declara que el hombre es un espíritu y tiene un alma. Usted va a una funeraria. Usted ha visto el cuerpo, usted sabe que ahí está el cuerpo, pero usted sabe que la persona no está ahí. Eso que hace que esa persona se mueva, piense y razone, es el alma. Eso que hace que la persona piense y razone, es el espíritu. Cuando usted va a una funeraria, usted ve el cuerpo, pero no, usted sabe que la persona no está ahí. Si esa persona no creyó en el Evangelio, no creyó en Jesús como Señor y Salvador, no nació nuevo, esa persona está en el infierno. Punto. Eso dice la Biblia. Si esa persona creyó en Jesús como Señor y Salvador, si esa persona creyó en el mensaje de la Biblia, ojo, no estoy diciendo en ser cristiano, o en ser católico, o en ser mormón. El mensaje de la Biblia es uno: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo hay salvación en Jesús. Solo hay salvación en Jesús. Para que haya salvación, usted necesita entender que aunque es buena gente, amable y querido, usted nació en pecado. ¿Cómo sabe usted eso? Piense honestamente en su mamá. Buena gente, muy amable, muy querida, pero alguna vez la vio enojada. Sí, es porque la vieja es pecadora como la mía. Piense en su papá, amable, honesto. ¿Alguna vez lo vio enojado? Sí, es porque él es pecador como mi papá. Entonces, se casa un gato con una gata, nacen gatos; se casa un perro con una perra, nacen perros; se casa un buen hombre, pero pecador como su papá, con una buena mujer, pero pecadora como su mamá, nace usted un hombre bueno, pero pecador. Entonces, entendamos esto: para ser pecador, usted no tiene que pecar. Para ser pecador no tiene que mentir, no tiene que robar, no tiene que ser adúltero. Para ser pecador no tiene que ser lesbiana ni homosexual. Para ser pecador no tiene que ser engañador. Con el solo hecho de haber nacido de papá y mamá, ya usted es pecador. Esta pregunta, pastor. Yo acabo de decir que si la persona muere en pecado, derechito de es por el infierno. Eso dice la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué nos toca esperar la segunda venida de Cristo a juzgar a vivos y a muertos? Ah, eso es otra cosa. Eso lo vamos a ver en el transcurso de este curso, que es un curso muy bueno. Entonces les sugiero que para llegar al segundo piso, toque la puerta. Cuando le abran, empiezan a ir por las escaleras. Entonces empiezan en el primer piso y va subiendo. ¿Listo? Pero eso se ve aquí, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que el que nace nuevo resucita en el espíritu. Entonces él ya no muere. La Biblia declara que el que ha nacido nuevo recibe salvación. Entonces, cuando el mundo dice se murió tal persona, pero la persona recibió a Jesús, la Biblia no dice que se murió, dice que el cuerpo durmió. Dice que el cuerpo durmió. La Biblia dice que murió cuando es una persona que no nació de nuevo, que no fue salva, que no recibió a Jesús. Entonces, el que murió sin Jesús, sin haber sido salvo, va a ser juzgado. Va a ser juzgado como pecador. Y el que murió habiendo nacido de nuevo va a ser juzgado como hijo de Dios. El que murió siendo pecador va a ser juzgado para un juicio de condenación, para arrojarlo al lago de fuego. Y el que murió habiendo nacido de nuevo va a ser juzgado para un juicio de recompensa. Entonces, usted nació de nuevo, pero vivió la vida cristiana, actuó como cristiano, o sea, asumió su vida cristiana. Eso le va a dar caminar con fe y le va a dar coronas y recompensas. Compartió el Evangelio, predicó el Evangelio. Eso va a ser recompensado. Entonces, cuando el hombre
Cuando Adán peca, escuche esto, la que cayó en tentación fue la mujer. Pero es importante entender que Dios creó primero al hombre y al hombre le dio la autoridad y luego creó a la mujer. No es que la mujer sea menos del hombre o tenga menos capacidad o menos intelectualidad, o sea, no. Los dos son hijos de Dios, los dos tienen alma, los dos son capaces, los dos están frente a Dios. Pero alguien tiene que responder. Si estamos 5 en la sala y tocan el timbre y nos miramos, pero no hay un encargado de abrir la puerta, pues de pronto A le dice a B, o B le dice a C, o C le dice a E, y él le dice A. O sea, el mico le manda al mono, el mono le manda el perico y al final la persona se queda allá y no abre la puerta. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, ¿el planteamiento cuál es? A Adán se le da la responsabilidad no porque sea más o mejor, es porque alguien tiene que asumir la vocería. ¿Estoy siendo claro? Dios primero creó a Adán y dice la Biblia que de la costilla de Adán sacó a la mujer, o sea, después creó a la mujer. En ese orden de ideas es el hombre el que responde, es el hombre el que debe responder. Cuando la mujer peca y viene Dios, no le pide cuentas a la mujer. ¿Sí es claro? No le pide cuentas a la mujer. Le pide cuentas al responsable. Al responsable. Entonces, si la selección Colombia pierde, no le piden cuentas a los jugadores, le piden cuentas al director técnico. Así lo estableció Dios. ¿Quiénes pecaron? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos. Todos pecaron. Todos pecaron. Quiere decir que su mamá buena gente pero pecadora, su papá buena gente pero pecador, según un pecador con una pecadora, nace un pecador. La Biblia declara que todos los niños recién nacidos son pecadores, hijos del diablo. Pero la Biblia declara que la primera etapa del desarrollo de un hombre es la etapa de la inocencia. Quiere decir que un niño chiquito no tiene discernimiento de lo que es bueno o de lo que es malo. Un niño chiquito usted lo toma en sus brazos y en su ropa se hace pipí o popó. O sale un gas y le chorrea con leche materna. O el niño chiquito lo coge así y le arrumia la cara, pero él no tiene conciencia de lo que es bueno y malo. Está en la etapa de la inocencia. Si ese niño muere, dice la Biblia que va a cielo. No porque es un angelito, ningún niño es un angelito. Todos los niños son seres humanos que nacen pecadores. Pero el primer tiempo es un tiempo de gracia, donde no se les cobra el pecado. Pero todos los niños crecen, 5, 6, 7, 8, 10 añitos. Y llega un momento en que ya el niño conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo y conscientemente sabe decir mentiras o sabe robar o sabe mentir. Ahí ya entra la segunda etapa, la etapa de la conciencia. O sea, el niño es consciente. La Biblia dice que en el infierno van a haber grandes y pequeños. Entonces a los niños hay que llevarlos a la iglesia, no para ponerles a ver muñequitos, no para torturarlos con día y noche con la historia de David y Goliat, sino para enseñarles esto que es el Evangelio de Salvación. Porque ningún niño nace con medio cerebro. Ellos pueden entender muy bien. Entonces, la Biblia dice que todos hemos cometido muchos errores en la vida, muchos pecados. Y hemos ya dañado a Dios, a nosotros mismos y a otras personas. Entonces hay personas que todo pecado es rebelión, todo pecado es ir contra la autoridad suprema establecida por Dios. Pero hay personas que pecan contra otras, le hacen mal a otras, y hay personas que pecan contra sí mismas. De pronto un niño que en ignorancia elige meter bazuco o elige meter droga, está pecando contra sí mismo. En ese orden de ideas, si todos somos pecadores y todos pecamos, poquito o harto, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Quiere decir, 6:23, Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Escuche eso. Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué le pasa al pecador? Muere. Y si la paga del pecado es la muerte y el pecador muere, ¿Dios perdona pecados? No. ¿Por qué? Porque el pecador muere.
Es así de fácil, póngale sentido. Si la paga del pecado es la muerte, ¿Dios perdona pecados? No. Entonces, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Y si el que peca muere, ¿Dios perdona pecados? No. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dios no perdona pecados a nadie, pero Dios ama al hombre. O sea, Dios sabe que usted nació en pecado. Dios sabe que yo nací en pecado. Dios ha visto sus lágrimas. Dios ha visto la aflicción que tiene en su casa. Dios ha visto todo lo que le ha pasado. Dios ha visto la aflicción que tiene con su cónyuge, con sus hijos. Dios ha visto la aflicción que tiene en su salud, de enfermedad. Dios ha visto la aflicción que tiene con sus ojos, con su hígado, con sus páncreas. Y Dios le ama. Entonces la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Jesús sea salvo. O sea, sea libre de todo, sea libre del infierno, sea libre de todo tipo de enfermedad, sea libre de todo tipo de pobreza, de escasez de deuda, sea libre de todo tipo de enfermedad mental, psicológica, sea libre de todo tipo de presbicia, ceguera, sordera, porque Dios es bueno. Entonces, si alguien muere sin nacer de nuevo, si alguien muere sin escuchar el mensaje del Evangelio de Salvación, está perdido y no puede entrar al cielo. Dios quiere que todos los hombres vayamos al cielo, sí, pero Él no va a obligar a nadie. Por favor, entienda esto: a Dios no le importa si usted es cristiano. En ninguna parte de la Biblia dice que los cristianos van al cielo. A Dios no le importa si usted es católico. En ninguna parte dice que los católicos van al cielo. A Dios no le importa si usted es mormón, Hare Krishna, budista, hinduista, musulmán, o practica brujería o hechicería. A Dios no le importa eso. La Biblia dice que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Para nacer de nuevo usted necesita 4 cosas. Número 1, escuchar, entender y creer que aunque usted es buena gente, pues nació de una buena mujer pero pecadora, con la unión de un buen hombre pero pecador. Entonces, de la misma manera que cuando un gato se casa con una gata, nacen gatos. Si su papá es buena gente pero pecador y su mamá es buena gente pero pecadora, usted es 100% pecador. Aunque no robe, no tome, no fume, no mate, no diga groserías, aunque dé comer a los hambrientos, aunque reparta la comida a los pobres, entonces usted es pecador, punto. Está separado de Dios. ¿Qué hace el hombre? Como el hombre sabe adentro que es pecador, ¿qué hace el hombre? Trata de ganarse el cielo. ¿Cómo el hombre trata de ganarse el cielo? Haciendo buenas obras. Entonces, todos sabemos que adentro que somos pecadores. Todos. De alguna manera uno sabe que es pecado. Entonces, ¿qué hace el hombre? Como el hombre adentro sabe que un día se tiene que encontrar de frente con Dios, el hombre trata de justificarse. ¿Cómo trata de justificarse? Haciendo oraciones, haciendo ritos religiosos, yendo a misa, yendo al culto, leyendo Biblia, orando, haciendo Ave Marías, haciendo Ave Padre Nuestros, rezando el Santo Rosario, teniendo la imagen de María, de Jesús, diezmando, ofrendando. Esas son obras que, si la persona tiene un corazón pecador, no sirven para nada. La Biblia dice en Isaías 64:6 que todas las obras que hace un hombre pecador a los ojos de Dios son como estiércol. Isaías 64:6. La Biblia dice que todas las obras que hace un hombre pecador, todas las obras que hace una persona que tiene corazón pecador, a los ojos de Dios son como estiércol. Todas. ¿Por qué? Porque la intención del corazón es: mire, a mí no me juzgue tan duro porque yo realmente le di comer a los pobres. A mí no me juzgue tan duro porque yo soy buena gente. A mí no me juzgue tan duro porque yo soy bueno. ¿Es claro? Entonces, cuando yo me muera, que yo quiero ir al cielo porque yo soy buena gente. ¿Es claro? Eso es la religión. La religión cristiana usa el diezmo, usa la ofrenda, usa el ir a la iglesia, leer Biblia, el orar, el ayunar. Pero si la persona no ha recibido un cambio de corazón, aunque vaya a una iglesia cristiana, se muere y se va al infierno. ¿Cómo uno puede saber si la persona nació nuevo? Por los frutos. Hay mucha gente que está en iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas de miles, de 5.000, de 10.000, de 20.000. Pero usted va a una iglesia cristiana y ahí encuentra mucha gente que es tramposa, mentirosa. Hay muchos pastores que son tramposos, mentirosos, ladrones, abusivos, engañadores. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona asista a una iglesia cristiana no le da un nuevo corazón. El hecho de que una persona asista a una iglesia católica o rece el Santo Rosario no le da un nuevo corazón. El hecho de que una persona vaya a donde los testigos de Jehová
y reparta tratados en las calles, se pare a golpear de puerta en puerta, eso no le da un nuevo corazón, porque la Biblia claramente dice, no es por obras, es un regalo de Dios. Y el regalo de Dios, ¿cuál es? Jesús. Como la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir que la paga del pecado es la muerte? Dios no perdona pecados, pero lo ama. Como Dios lo ama, ¿qué hace Dios? Provee el muerto. Dios no perdona pecados, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. ¿En qué consiste el amor de Dios? Que Dios da el muerto. La Biblia dice, sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Entonces, viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María. Acuérdense, la Virgen María tenía papá y tenía mamá. Todos los hombres son pecadores, todas las mujeres son pecadoras. Entonces la Virgen María tenía papá y tenía mamá. Ella misma es pecadora. Es buena gente, pero es pecadora. Entonces viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María y es como si ella alquilara el vientre. Nace Jesús sin relación con el pecado. Entonces María no es la mamá de Dios, es la mamá del hombre Jesús, es la mamá del ser humano Jesús. Ah, entonces María es especial. No, no es especial. Es una mujer que se dispuso. Para que una mujer en Israel pudiera ser la mamá de Jesús necesitaba 5 cosas. Número 1, ser judía, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Número 2, ser descendiente directa del rey David, porque Dios le dijo a David que de su linaje venía el Mesías. Número 3, necesita haber nacido en Belén, en Efrata, porque la Biblia dice que tú, Belén, de allí, siendo la más pequeña, saldrá el guiador. Número 4, necesita ser virgen, o sea que no haya tenido sexo. Y número 5, es voluntario, o sea, no es obligado. María llenaba esos requisitos. María llenaba esos requisitos. Punto. Entonces, ¿qué le hace el ángel? Oh, muy favorecida. El ángel hace magnífica. Bienaventurada tú el fruto de tu vientre. Pues claro, está diciendo que ella es feliz porque el Todopoderoso la escogió para ser mamá de la encarnación de Jesús, pero es pecadora. Entonces Jesús nace sin relación con el pecado. Él nace con naturaleza divina. Y la sangre de Jesús es santa, es pura. Y la Biblia dice, sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Entonces, el divino niño Jesús no existe. No hay que ser rendido de culto al divino niño Jesús, no. ¿Por qué? Porque Él creció y se hizo hombre. Como hombre fue a la cruz. Y la Biblia dice que sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, gracias a la sangre que Jesús derrama en la cruz, si usted cree eso, que la sangre de Jesús lo liberta, que la sangre de Jesús lo salva del infierno, que la sangre de Jesús lo sana, que la sangre de Jesús le quita las deudas, que la sangre de Jesús le da paz y vida, lo reconcilia con Dios. Si usted cree eso, cuando Jesús derrama la sangre, viene Dios a arrancar de usted la naturaleza pecaminosa y le pone naturaleza divina. O sea, Jesús toma su lugar. Dios no perdona pecados, pero Él lo ama. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Que Él provee el muerto. ¿Quién es el muerto? Jesús. Entonces usted no tiene que morir. Muere Jesús. Entonces, ¿qué ocurre en la cruz? Ocurre una transacción. De tal manera que Jesús toma todo su pecado, toda su enfermedad, toda su pobreza, toda su opresión mental, todo su dolor. Y Jesús se hace pecado. Pero al mismo tiempo usted recibe todas las cosas que Jesús tenía. Jesús es hijo de Dios, entonces Él se convierte en pecador y usted empieza a ser hijo de Dios. Jesús recibe su enfermedad, pero usted queda sano. Jesús recibe sus deudas, su pobreza, pero usted queda libre. Jesús recibe sus problemas mentales y su carga y su presión, pero usted queda sin carga y sin presión. Hay un cambio. ¿En qué consiste el Evangelio? Que el hijo del diablo vive porque el hijo de Dios muere. Entonces el hijo de Dios toma el lugar del hijo del diablo. ¿En qué consiste el Evangelio? Que el santo muere por el pecador y toma el lugar del pecador para que el pecador pueda ser santo. ¿Y qué consiste el Evangelio? Que el bueno muere por el malo y toma el lugar del malo para que el malo pueda vivir como bueno. ¿En qué consiste el Evangelio? En que Dios le arranca de raíz del corazón pecador, lo lleva a la cruz y lo destruye. Lo destruye totalmente, 100%. Y le da un corazón totalmente santo, totalmente perfecto, totalmente recto. En el momento en que usted nace de nuevo, recibe la salvación. Y la salvación se recibe porque usted con su boca declara: hoy reconozco que soy pecador. Y hoy confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy confieso que Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Hoy confieso que creo que la sangre de Jesús fue derramada
para que yo sea salvo del infierno, para que yo sea libre de enfermedad, para que yo sea libre de todo tipo de pobreza, para que yo sea libre de toda opresión satánica. Hoy confieso que creo que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, le invito para que entre en mi corazón. Lo recibo como mi único Señor, Rey y Salvador. Lléneme con el Espíritu Santo de Dios. Haga de mí la persona que usted quiere que yo sea y guíeme a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Si muero, sé que voy al cielo, porque la Biblia declara que el que confiesa a Jesús como Señor y Salvador es salvo. Voy al cielo no por ser buena gente, no por ser amable, no por ser buen hijo o por ir a la iglesia. Voy al cielo porque he creído que Jesús tomó mi lugar de pecado y me dio su lugar de santidad. En eso consiste el mensaje del Evangelio. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos habló, nos dio entendimiento, y declaro en el nombre de Jesús que usted entendió y recibió revelación y comprensión de la Escritura. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios le sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón. Y el diablo no le puede arrebatar esta palabra. Usted aprende a caminar esta palabra. Y declaro que usted le manda este mensaje a sus parientes, a sus amigos, a sus conocidos. Y este mensaje corre libremente. Y las personas escuchan el mensaje del Evangelio, nacen de nuevo, escapan del infierno, son salvas, son sanas y se convierten en hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a ustedes los de YouTube, los de Facebook, los de las redes, comparte este mensaje a todos sus amigos. Hágalo correr. Haga obra de evangelista. En el nombre de Jesús. Chao, chao.